Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Bueno, bienvenidos a una nueva clase, a una nueva conferencia de este ciclo que estamos llevando adelante en el marco de lenguaje claro y del uso del lenguaje claro. Hoy tenemos como invitada del ciclo a Natalia de Lucía Hardy. Natalia trabaja muchísimo en materia de lenguaje claro, y lo que conocemos como sería, no es lenguaje sencillo, sino que es lenguaje más accesible. Ahora me va a salir, estoy un poco trabada, pero bueno, les hago Lectura una breve fácil. lectura fácil, gracias Nati. Hago una breve introducción de la experiencia de Natalia y lo dejo todo en tus manos. Nati es abogada por la Universidad de El Salvador, se especializó en elaboración de normas jurídicas en la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en lenguaje claro por también de la Universidad de El Salvador, la diplomatura que se abrió el año pasado. Trabaja en el Sistema Argentino de Información Jurídica, que es más conocido como SAIJ, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, tiene amplia experiencia en lo que es en redacción de normas en lenguaje claro, elabora textos actualizados, que es parte del trabajo que lleva adelante en SAIJ, así también como análisis documental, y dictó diversos cursos relacionados con técnica legislativa y lenguaje claro. Así que es un honor, Nati, contar con vos en este ciclo, y bueno, estamos a las expectativas de lo que tengas para compartirnos. Bueno, muchas gracias, Vanina, por organizar, por invitarme al instituto, por organizar este ciclo. La verdad que asistí como alumna en varios cursos, así que me gusta mucho cómo lo organizan y las opciones que dan. También, hola a todos que estuvieron saludando por el chat. Veo algunas compañeras de la diplomatura, así que aprovecho a saludarlas, y otras compañeras de trabajo que hemos estado haciendo algunos proyectos. Bueno, como dijo Vanina, yo soy abogada, pero trabajo mucho con lingüistas, con correctoras que me tienen paciencia. Básicamente, les quería comentar que me recibí de abogada, pero al poco tiempo empecé a trabajar en una editorial jurídica, analizando siempre las normas si bien trabajé como abogada en un estudio jurídico, analizando normas, las que se publican en el boletín oficial, haciendo boletín de novedades o newsletter, o haciendo textos actualizados, y siempre me llamó la atención digamos, lo complejo que redactamos las normas los abogados, así que me especialicé en la técnica legislativa al principio, para decir, bueno, esto lo tenemos que mejorar. Después entré a trabajar en el SAIJ, y bueno, copiando un poco el modelo de Chile, de Ley Fácil de Chile, desarrollamos el producto Ley Simple de Derecho, acá estoy admitiendo a alguien yo, no sé si corresponde, pero bueno, copiamos el modelo de Ley Fácil de Chile y adaptamos las normas jurídicas en un lenguaje claro o lenguaje sencillo. Ahora vamos a meternos con esa discusión. Y bueno, básicamente siempre me llamó digo, tenemos que mejorar la redacción, los abogados, y me interesa mucho el lenguaje claro, y también incursioné hace más o menos ahora un año y medio, en la adaptación de textos a lectura fácil. Mi idea es contarle lo que hemos hecho en lectura fácil. Sobre todo hemos hecho la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en lectura fácil, o sea, explicarlo a mí me contrató una fundación que hizo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en lectura fácil, y hablar de la técnica aplicada al caso concreto. Todavía no está publicada esa Constitución, pero yo puedo mostrar partes de lo que hicimos para que sea más fácil comprender la técnica. Mi idea es comentarles cuál sería, desde mi punto de vista, la diferencia y la gran confusión que hay entre el lenguaje claro, lenguaje sencillo, lectura fácil. Y antes de avanzar, acuérdense que soy abogada, me gustaría dar el contexto de dónde surge la obligatoriedad de redactar los textos jurídicos en lectura fácil. Así que voy a hablar un poco de la Convención Nacional, la Convención sobre las Personas con Discapacidad, para dar el marco jurídico, hablar de lo que es la accesibilidad, y después cómo mostrar lo que es la lectura fácil, y con ejemplos concretos, lo que traje a mostrar. Y también después le quería comentar que hoy se publicó otro libro que hicimos con la Fundación para que los puedan ver, que es sobre los textos, todas normas sobre capacidad adaptadas a la lectura fácil, así que después, Vanina, se las voy a mandar para que lo puedan circular, ver algo bien concreto.
Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint. Si ustedes en el medio de la charla me quieren consultar, no sé cómo está organizado, porque son muchas personas, pero al contrario, me parece que si me quieren interrumpir, me interrumpan, no sé cómo lo van a organizar, pero yo voy a Lo mostrar. que podemos hacer, Nati, es la gente nos vaya dejando las preguntas en el chat Dale, y mientras vos avanzás, o sea, avanzá con tu exposición y dejamos un huequito al final para responder preguntas. ¿Qué te parece? bueno, perfecto, sí. Y ustedes si ven que voy Igual muy rápido o algo, si hay algún ansioso que quiere interrumpir, que no, interrumpa, pero bueno, como tenemos una hora para que no se extienda tanto. perfecto. Bueno, arranco entonces. Voy a compartir un PowerPoint. Ahí la veo Margarita de Uruguay. Hola Margarita, hola Marcela, todas. Gracias por estar acá, que son mis compañeras. Voy a compartir el PowerPoint. A ver, acá está la presentación, así que arranco y... Esperen que voy a colocar acá esto para que ver bien. Bueno, en primer lugar voy a hablar, a ver cómo hago para que me avance. Tengo que hacer así. Ah, ahí. Bueno, voy a hablarles lo que entiendo que es fundamental para arrancar esto y que consideran que las normas constituyen la base sobre la que se organiza toda la sociedad porque establecen los derechos y obligaciones de las personas, ¿sí? Entonces entiendo que solo las personas que tienen acceso a la información jurídica y la comprenden pueden participar en igualdad de condiciones y activamente en la vida política, cívica o cultural de un país. Y para que esto suceda es imprescindible que los destinatarios de las normas, los ciudadanos en su diversidad, entiendan las normas. ¿Sí? Esto es la idea principal que va a regir toda la exposición. Es fundamental para formar parte de una sociedad activamente en la vida política, social o cultural que el ciudadano en su diversidad entienda las normas. ¿Pero qué quiere decir acceder a la información jurídica? ¿Qué quiere decir que algo es accesible? ¿Qué quiere decir accesibilidad? Bueno, primero que nada busqué voy a presentarles la definición de la RAE. Accesibilidad es la cualidad accesible. Accesible quiere decir que tiene acceso, que es de fácil acceso o trato, que es de fácil comprensión, inteligible, es decir, la accesibilidad se puede referir al acceso a un lugar, el acceso a un servicio, el acceso a una información, el acceso a oportunidades, ¿sí? El acceso, sin embargo, muchas veces puede estar limitado. ¿Por qué? Y puede ser por la mala política o por la deficiente política de inclusión de un país, o puede ser por la propia característica o las características propias, mejor dicho, de la diversidad de una persona. Y en este lugar podemos incluir a las personas con discapacidad, a las personas inmigrantes que no hablan bien el idioma, a los adultos mayores, a las personas con deficiente alfabetización, o a las personas que se están recuperando de alguna lesión o accidente. Todo este grupo de personas puede tener de alguna manera dificultad en acceder a la información jurídica y comprenderlo. Entonces, ya dije, o lo repito, que el acceso al conocimiento de los derechos es fundamental para garantizar la igualdad y la justicia en una sociedad. Entonces, la accesibilidad en este ámbito, en el ámbito de acceder a la información jurídica, implica eliminar las barreras y asegurar que la información jurídica esté disponible en formatos accesibles y comprensibles para todas las personas, ¿sí? Es decir, tenemos que eliminar las barreras y asegurar que la información esté disponible en formatos accesibles. Nati, sí. se te corta el audio, se ve que los auriculares deben estar haciendo corto. No tengo auriculares, ¿querés que me ponga? Y fíjate porque se corta mucho. No, tenía algo apoyado, a ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí perfecto. Sí, se ve que apoyé algo ahí para guiarme, lo corro, ¿ahí está bien? Perfecto, gracias. Bueno, por favor avísame, ¿sí? Bueno, la accesibilidad entonces en este ámbito implica eliminar las barreras y asegurar que la información esté disponible. Este ámbito que estoy hablando en el ámbito de acceder al conocimiento de los derechos, de la información jurídica, de conocer las normas para saber las normas que regulan nuestra vida en sociedad. Esta idea, que parece muy bonita, no es un invento mío, ni un desarrollo teórico sin ningún tipo de fundamento. Por eso voy a hablar de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que como ustedes saben, la Convención de las Personas con Discapacidad, sobre las personas, con discapacidad, se aprobó en el año 2006, fue la primera convención en la que no participaron solo los estados, sino también las asociaciones de las personas
con discapacidad en nuestro país se aprobó en el 2008 con la ley 26378, y tiene jerarquía constitucional a través de la ley 27.044, le dio jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo valor que la Constitución, es como que integra la Constitución. El propósito de la Convención es justamente promover, proteger y asegurar el disfrute completo en igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad. Me estoy tapando la lectura, bueno, no importa. Lo más importante que quiero que sepamos de este concepto es que la Convención adopta el modelo social de la discapacidad. En la antigüedad existía lo que se llamaba el modelo de prescindencia de las personas con discapacidad, es decir, no importaba, se consideraba que no importaba la persona, que se le abandonaba a su destino. ¿Se acuerdan lo que pasaba en Esparta, en Grecia? Bueno, ese modelo se superó y se pasó al modelo médico, donde la persona con discapacidad era una persona, básicamente un paciente, donde todas las actividades de su vida estaban regidas por lo que decidía el médico. La persona con discapacidad debía rehabilitarse para integrarse a la vida en sociedad. El modelo social de discapacidad cambia este paradigma, y lo que dice exactamente es que la discapacidad no tiene nada que ver con las características propias de una persona, sino que la discapacidad se da cuando se encuentran esas características propias de una persona con una barrera del entorno y de la sociedad que le impide vivir plenamente. El típico caso es, bueno, voy a mostrar, pero el típico caso es una persona que en silla de ruedas se encuentra con una barrera. Entonces, para el modelo social, la discapacidad es el resultado de la interacción entre las características, la convención habla de las deficiencias de una persona y las barreras del entorno. Pero si yo, por ejemplo, acá, esta persona en silla de ruedas se encuentra con una barrera con la escalera. Una persona sorda, una conferencia, se encuentra con una barrera si no hay un intérprete. Nati, perdón, pero se volvió a cortar. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Auriculares tenés para ver si Sí. es el audio de la compu? Dale, a ver. ¿Ya está ahí o no? ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Dale. A ver, capaz que ahí tengo mejor retorno. Bueno, entonces, retomando, lo que quiero decir es el modelo social de discapacidad lo que apunta es que la discapacidad tiene que ver con es la interacción entre las características de una persona y las barreras del entorno. Una persona en silla de ruedas se encuentra con una barrera si se encuentra con una escalera. Una persona sorda o una conferencia, y si no hay un intérprete de lengua de señas, se encuentra con una barrera. ¿Cómo se superan las barreras? ¿Qué dice la Convención? Y a través del diseño universal, la accesibilidad o los ajustes razonables. Rápido paso esto. El diseño universal es, acá cito la Convención, dice, se entenderá por el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas sin necesidad de adaptación. Básicamente el concepto quiere decir que cuando uno piense en el desarrollo de un nuevo producto o de un nuevo servicio o de un nuevo programa, trate de tener en cuenta que lo puedan usar la mayor cantidad de personas sin necesidad de adaptación. Esto es el diseño universal. ¿Voy bien con el audio? ¿Con Perfecto. el audio voy bien? Sí, Gracias. perfecto, mucho mejor. Este es el diseño universal, ¿sí? Esta es la idea, dice, ¿cómo elimino las barreras con el diseño universal? ¿Cómo elimino las barreras con la accesibilidad? ¿Qué es la accesibilidad? Dice, es la adaptación de los entornos físicos, los bienes, servicios y de la información para que sea comprensible y utilizable por todas las personas. Esto lo dice el artículo 9 de la Constitución. Esto es la accesibilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lectura fácil es una solución de accesibilidad cognitiva porque es un apoyo que permite a las personas que comprender los textos jurídicos complejos, ¿sí? En este edificio, por ejemplo, que no tenía rampa, yo lo adapto y agrego una rampa. El Comité sobre las Personas con Discapacidad, cuando estudiaron todo el artículo 9, hicieron una observación, siempre recuerdan o dan datos estadísticos que siempre, si el diseño desde el comienzo, o sea, cuando uno piensa algún programa o un edificio o algún programa desde el diseño, se trata de que sea accesible para todos, es mucho más económico que adaptarlo
después, ¿no? Esto surge, si vos desde el inicio un edificio contemplás que sea accesible para todos, sale económicamente mucho más barato, por decirlo de alguna manera, que si lo tenés que adaptar después. Este es un consejo que se da siempre desde el comité de las personas con discapacidad. Muy bien, estoy mirando para no ir tan rápido y no olvidarme nada. Otra cosa, los ajustes razonables. Bueno, esto es otra cosa que tiene en cuenta la Convención de las Personas con Discapacidad, y lo que dice es cuando la Convención habla que son las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, que se requieran en un caso en particular, ¿sí? Para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Qué dice esto es en el caso en particular? Supongamos que yo hablaba antes de que había una conferencia y yo contemplo que esté todo lo que más pueda de accesibilidad, que haya un programa en braille, que haya un intérprete de lengua de señas, pero viene una persona en particular que necesita un determinado dispositivo para poder entender. Esto sería el ajuste razonable. Fíjense, acá yo puse el ejemplo de esta computadora que puede leer, la persona puede moverlo a través de los ojos. Este es un ajuste razonable. Esta sería la tercera forma que dice la Convención de que uno puede eliminar las barreras de acceso, ¿sí? La diferencia entre la accesibilidad y el ajuste razonable es que la accesibilidad es como que se tendría que pensar por un grupo de personas y antes de que suceda el hecho, y el ajuste razonable se va a dar cuando una persona en particular tenga este caso, se puede resolver después que aparezca, ¿sí? Esta es la diferencia que existe entre ambos casos. Antes de avanzar, quería decir esto, de hablar específicamente, que la convención, todos los países voy a volver acá, todos los países que firmaron la convención y nuestro país tienen que verificar que las normas, en la elaboración de normas jurídicas que contemplen los derechos de las personas con discapacidad, las personas o las asociaciones que los representan participen en la elaboración de estas normas. El artículo 4 de la convención se refiere a consultas estrechas, tienen que consultar a estos grupos o a las asociaciones que representan a las personas con discapacidad, porque es importante que formen parte de la elaboración de las normas jurídicas, porque son las que viven en primera persona las barreras que existen. No sé si saben que hace poco se dictó en nuestro país la lengua de señas, y también están discutiendo una nueva ley sobre discapacidad y se abren audiencias públicas, porque es importante que se contemple la opinión de las asociaciones que representan a las personas con discapacidad. También en este sentido, sabemos que si alguien se da cuenta o sabe o está en desacuerdo porque cree que hay una norma de cualquier carácter, puede ser una norma en una escuela que no cumple con lo que establece la convención, puede pedir lo que se denomina armonización legislativa o un control de convencionalidad. Así que esto es importante tener en cuenta antes de avanzar. Pero ¿de qué estaba hablando yo? Estaba hablando que para eliminar las barreras de acceso a la información jurídica podemos tener en cuenta tres cosas. Primero, el diseño universal. Antes de hacer algo, pienso de hacer algo que incluya a la mayor cantidad de personas posible. Si no puedo, lo que tengo que hacer es adaptar para lograr mayor accesibilidad. En este caso puedo dar como ejemplo la lectura fácil, es un apoyo porque hace accesible los textos difíciles. Y si no, un ajuste razonable en un caso concreto. Estas serían las tres maneras que tenemos para facilitar el acceso, que en el caso que estoy hablando yo es el acceso al conocimiento del derecho, el acceso a la información jurídica. ¿De qué habla la Convención? La Convención incluye entre las definiciones, los primeros artículos, habla del lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo, que es una manera que tiene que existir cada vez que se habla de comunicación en la Convención, tiene que tener en cuenta todas estas herramientas que enumera el artículo. Nosotros nos vamos a quedar con el lenguaje sencillo, aunque también habla de comunicaciones de fácil acceso, ¿sí? Voy a hablar de dos artículos más y no sigo más, pero me parece importante que además sepan que el artículo 9 habla de la accesibilidad, y la accesibilidad específicamente dice que los Estados partes adoptarán medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones. Para ello, ¿qué tiene que hacer el Estado? Eliminar los obstáculos y las barreras de acceso de los lugares, el transporte, los edificios, las instalaciones y de los servicios de información y comunicación. O sea que
es una obligación para nosotros, para la Argentina y para los estados que firmaron esta convención, eliminar las barreras de acceso a la información y a la comunicación. El acceso a la justicia implica muchas cosas, los resumí, pero básicamente implica el acceso legal, que toda persona tenga derecho a ser oído, que tenga un abogado, que pueda acceder a decidir sobre su futuro. Eso es el acceso legal. El acceso físico, que pueda entrar al edificio tranquilamente, ver todo, recorrer, porque si no, no sería un acceso efectivo. Y el acceso comunicacional implica que pueda entender toda la información relevante en el aspecto procesal que esté tratando, ¿no? Eliminar las barreras al acceso comunicacional. Esto es lo que dice la Convención. ¿Cómo lograr el acceso a la información jurídica eliminando las barreras del acceso a la comunicación? ¿Sí? Acá creo que voy bien. ¿Qué pasó? La Convención habla siempre del lenguaje sencillo. Aclaro que yo soy abogada, por lo tanto trato de tener siempre un fundamento normativo que dé, no soy lingüista, que dé fundamento. ¿Qué es el lenguaje sencillo? Generó muchas discusiones, es lo mismo que el lenguaje claro, es lo mismo que la lectura fácil. La convención, me parece importante decir que tiene su versión oficial en castellano, no es una traducción, ¿sí? Tiene 6 idiomas y uno de ellos es castellano y ahí se habla del lenguaje sencillo. Como esto generó mucha confusión, voy a buscar unas directrices. Las directrices de las Naciones Unidas no son obligatorias, pero es lo que se denomina como soft law, es como cómo se interpreta la norma. Son interpretaciones que hacen para que sea más fácil la aplicación de una norma vigente. Y acá, esta interpretación, que bueno, no la estoy leyendo porque está esto, que lo voy a correr, bueno, en realidad, me fui. Dice que el lenguaje sencillo, las directrices que se firmaron en el 2019, según la terminología de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se refiere a un tipo de texto que el público entiende la primera vez que lo lee o escucha. Este tipo de redacción evita el lenguaje complejo, la jerga técnica y aplica otros principios como el uso de oraciones cortas o la voz activa en lugar de la pasiva. En otros lugares del mundo se lo conoce como lenguaje claro o lenguaje ciudadano, entre otras denominaciones. Bueno, sin embargo, en las Naciones Unidas hablamos de lenguaje sencillo, ¿ok? La primera interpretación que hacemos es que la Convención identifica, o por lo menos dentro del lenguaje sencillo, estaría incluido el lenguaje claro. Acordémonos que el lenguaje sencillo también incluye al lenguaje oral. Esto dice la Convención. El lenguaje sencillo es lo que el público entiende la primera vez que lo lee y escucha. A mí me parece importante tener esto como fuente. Hace poco, no sé si ustedes saben que en nuestro país está la ley Lucio, que la ley Lucio lo que hace es estableció la capacitación obligatoria de los derechos del niño. Muchas cosas salieron hace poco, lastimosamente por un hecho terrible que sucedió en nuestro país. Y hace poco, el 17 de julio, salió el decreto que ordena que reglamenta la norma y que dice que todas las campañas de difusión que se den sobre este tema tienen que estar redactadas en lenguaje sencillo. O sea que introduce de nuevo el término de lenguaje sencillo. Sigo, no sé si voy bien, pero entonces, el término lenguaje sencillo lo dice la Convención. En nuestro país y en muchos países del mundo hablamos generalmente entre el de lenguaje claro y lectura fácil. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje claro, tomé la definición de Plain, el lenguaje claro es una comunicación, está en lenguaje claro si el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información. Eso es el lenguaje claro. En nuestro país también tenemos a nivel nacional un decreto que nos dice que toda la información y normas que dicte el Poder Ejecutivo Nacional tienen que estar en lenguaje claro. A nivel de la ciudad tenemos una ley que establece que los 3 poderes del Estado, la ley 6367 creo que es, tienen que brindar información y normas, y las normas que redactes deben estar en lenguaje claro. En la ley en Provincia de Buenos Aires existe otra ley que dice exactamente lo mismo. No exactamente lo mismo, pero es la obligación de los estados de brindar información en lenguaje claro. Es decir, en un mundo ideal, las normas jurídicas deberían estar redactadas en el boletín oficial en lenguaje claro. La lectura fácil, por otra parte, es una adaptación de textos para facilitar la lectura y la comprensión de las personas con dificultades lectoras. Es decir, la lectura fácil de la definición estoy dando acá, surge evidente que primero tengo que tener un texto y después tengo que adaptar. Existirían 2 versiones, la original y la adaptación en lectura fácil, ¿sí? Además, la lectura fácil incluye el diseño, la ilustración, la maquetación que sirven de apoyo al contenido. El diseño es muy importante en la lectura fácil.
Cada corte de línea que voy a mostrar ahora, es decir, cada enter que hay en una oración tiene un sentido y hasta incluso sirve como signo de puntuación. Además, sigue las directrices de IFLE y de Inclusión Europa, que son dos organizaciones internacionales, o sea, hay un montón de pautas que seguir para la redacción y la adaptación. Y para tener el logo de que es una easy to read o de lectura fácil, tiene que estar validado por los destinatarios de la información que voy a explicar ahora, que son personas con discapacidad. Tienen que leer el texto y decir, sí, lo entiendo. Eso valida decir que un texto jurídico, un texto está en lectura fácil. Y también en lectura fácil se adaptan textos no solo jurídicos, sino también textos literarios, lo que no sucede en el lenguaje claro. Entonces, básicamente en el lenguaje claro hay una versión que debería estar redactada en lenguaje claro. ¿Por qué hay tanta confusión entre lenguaje claro y lectura fácil de mi experiencia? Porque por lo menos en nuestro país, en Argentina, como las normas no se publican en lenguaje claro en el boletín oficial, existen sitios, por ejemplo, en donde yo trabajo, donde adapto normas al lenguaje claro, ¿sí? Pero las estoy tratando de hacer más claras porque no se publican así en el boletín oficial. Pero en realidad, en nuestro país, la norma me obligaría a mí, si trabajo en el Poder Ejecutivo, que todo, el Poder Ejecutivo Nacional, todo lo que yo dicte como normativa, dé como información, esté en lenguaje claro. Como eso no sucede, hay organismos que lo adaptamos. Pero la diferencia esencial sería que en el lenguaje claro debería haber una sola versión del texto redactada según las pautas del lenguaje claro, que en general no incluyen el diseño, tienen que ver con espacios, ¿no? Información tan, digamos, amontonada, por decirlo de una manera coloquial, pero en la lectura fácil, a diferencia de la ilustración, la maquetación y el diseño es fundamental porque sirven de apoyo al contenido. Entonces, no sé si quedó claro, pero básicamente esta es la diferencia. En el lenguaje claro se adaptan los textos. Y tanto el lenguaje claro como la lectura fácil, son herramientas que facilitan el acceso a la información, porque ambas tienen en cuenta el destinatario de la información, que es lo más importante. Tener empatía y tener en cuenta quién tengo enfrente. Lo que pasa es que el lenguaje claro, si yo eventualmente tengo que editar una norma jurídica, tengo que pensar en un destinatario muy amplio, lo tengo que hacer claro, pero es muy difícil pensar en un único destinatario. En general, pensando en una norma jurídica, se puede pensar en una persona de 18 años con secundario completo, puede ser una idea. La lectura fácil es más fácil, no es que es más fácil, pero al tener el proceso de validación por los destinatarios de la información, es mucho más sencillo darme cuenta si es clara o no la información. No sé si avanzo, también tomé otra directriz para basar las directrices para una comunicación inclusiva de la discapacidad de Naciones Unidas. Hablan que para facilitar la comunicación inclusiva hay que tener, habla de la redacción accesible, y tiene en cuenta y incluye dentro de la redacción accesible a la lectura fácil. Entonces, ambas herramientas tienen en cuenta al destinatario y ambas herramientas facilitan el acceso a la información jurídica, ¿sí? Digo con esto, a ver si no me voy hablando ahora específicamente de la lectura fácil. Quiero comentarles que la Constitución que yo hice estuvo coordinada por la Fundación Visibilia. Me gusta mostrar siempre esta flor que tiene la Fundación porque aclara quiénes son las personas destinatarias de la información redactada en lectura fácil. En general, son personas con dificultades lectoras. Pero ¿quiénes son las personas con dificultades lectoras? Y pueden haber muchas. Personas con discapacidad intelectual, con dislexia, analfabetas funcionales, personas con desventaja educativa, personas con post-ABC, inmigrantes que no manejan bien el idioma. Si bien está pensada para las personas con discapacidad, es muy amplio el grupo que se beneficia con los textos redactados en lectura fácil. ¿Sí? Avanzo. Voy bien con el... Sí. El proceso de... voy a hablar específicamente de la lectura fácil para después mostrar bien los ejemplos de la Constitución. El proceso de adaptación de un texto en lectura fácil básicamente tiene 4 etapas. La adaptación del texto, que implica una revisión técnica y lingüística, ahora lo voy a explicar. La ilustración y la gráfica, la validación y la edición y publicación. La adaptación del texto, como comenté, es adaptar el texto según algunas pautas que vamos a mostrar después en casos más concretos para no ser tan aburrido, que después lleva una revisión técnica. Esta revisión técnica, en el caso de como es una Constitución, la revisaron otros abogados. Si yo soy abogada,
la revisión técnica la revisaron otros abogados especialistas en Derecho Constitucional para verificar que no hayamos puesto mal un concepto, nos hayamos olvidado de algo, ¿sí? O sea, hay una revisión técnica. Si es un texto de medicina, la revisión técnica la harán los médicos. Si es un texto, no sé, bueno, no sé, no se me ocurre nada de otra profesión, de psicopedagogía, la revisarán psicopedagogos, ¿sí? A eso se refiere la revisión técnica. No todos los textos tienen revisión técnica. A veces, si son muy cortitos, no necesitan. Y además, después lo revisó una lingüista o correctora especializada en lectura fácil o con experiencia en lectura fácil. Este fue el trabajo en continuo que estuvimos haciendo. Después pasa a la ilustración o gráfica, se le agrega a la ilustración que consideramos que sea pertinente, y después pasa a la validación de las personas destinatarias del texto, que sería con la validación de las personas con discapacidad, y después la edición y publicación. Hablando específicamente de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros antes de empezar con este trabajo tomamos algunas decisiones previas. Primero, el nivel de complejidad es alta, porque en la lectura fácil puede haber 3 tipos de complejidad. Complejidad más baja, donde en realidad hay mucha ilustración de apoyo, las oraciones tienen que ser muy cortas y hasta incluso se puede, no puede haber líneas de tiempo, diferencias de tiempo. Después en complejidad 2, que puede haber más textos y un poco menos de ilustración, y el nivel de complejidad alta, que es el nivel 3 que hicimos en la Constitución, bueno, puede haber un poco de una estructura más compleja en la oración y algún salto en la línea de tiempo, así que, pero toda la información de la Constitución, todo el contenido está redactado en lectura fácil, ¿sí? No se saca ningún tipo de información, no es un resumen. La perspectiva de género nos referimos en que utilizamos la Constitución tiene desdoblamiento de femenino y masculino y lo respetamos, y si no también utilizamos siempre la palabra persona en todas las normas que lo pudimos incorporar. Sí se cambió porque, como les expliqué, el modelo social, teniendo en cuenta el modelo social que habla la Convención, se reemplazó el término personas con necesidades especiales por personas con discapacidad, que es lo que toma la Constitución, el modelo social del que la Convención lo adopta, y de ahí la Convención hacer la norma madre, todas las normas que derivan de ella deberían adoptar la misma terminología. Que hubo un cambio de paradigma, por supuesto que la Constitución se dictó en el año 96, con lo cual por eso nos tomamos el atrevimiento de cambiar este término, teniendo en cuenta el modelo social. En vez de poner personas con necesidades especiales, se reemplazó por el término personas con discapacidad. De acuerdo a los términos técnicos, en realidad tratamos de explicarlo siempre. A veces lo mejor era explicarlo en el texto, en el cuerpo del artículo, y no glosarlo, porque si se llenamos de glosas también es muy difícil la comprensión. Pero bueno, los términos técnicos se explicaron siempre dentro del cuerpo del texto o en las glosas. Bueno, empiezo a hablar de la Constitución. Para que una de las primeras cosas que se hace, voy a mirar para no olvidarme nada, es la contextualización. Es decir, se trata de dar información para que el lector, antes de empezar a leer el texto que quiere leer, tenga la información necesaria para entenderlo. En este caso se explicó qué es la Constitución, qué significa autonomía, cuándo empezó a regir. Esta idea de contextualización, no utilizamos el término contextualización, que es muy difícil de pronunciar. Es importante que no solo haya términos explicados, términos técnicos en la lectura fácil, sino también que haya términos fáciles de leer, ¿sí? Eso es una cosa que se valida. Bueno, acá explicamos básicamente bajo el título de ideas importantes para entender la Constitución de la ciudad, qué es la Constitución, qué es la autonomía, qué es la ciudad. No voy a leer todo para no aburrirlos. Al costado vieron que está como las autoridades en negrita, eso es una glosa, se explica qué quiere decir autoridades. Esto se hace también previo a empezar con el articulado de la Constitución, a establecer cuáles son las partes de la Constitución, y se apoyan en ilustraciones para que sea más fácil de entender. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro destinatario no infiere ninguna información. Lo que no está en el texto no lo tenemos que dar que lo deduce, ¿sí? Tenemos que dar toda la información previa. Fíjense el índice, cómo se planteó para que sea fácil de encontrar la información. Esto es importante. ¿Soy yo la del ruido? No.
Esto es importante porque en general la Constitución no es un texto que se lee de corrido, es un texto que se aprende en contextos de aprendizaje, entonces está bueno saber de dónde están los temas, cómo poder buscar, en fin, es importante. Esto siempre antes de comenzar con la Constitución. Acá, esto ya es en la Constitución, pero antes de hablar con los artículos, me interesaba mostrarles cómo explicamos los títulos. Antes de hablar del Poder Legislativo, por ejemplo, decimos, hay un pequeño dibujo y dice, las personas que viven en la ciudad votan a legisladores y legisladoras para hacer las leyes de la ciudad. También se llaman diputados y diputadas o legislatura porteña. De esta manera tratamos de, porque el texto oficial de la Constitución habla, a veces habla de diputados y diputadas y a veces habla de legisladores y legisladoras. Entonces tratamos de normalizarlo acá para que, o sea, en todo el texto dejamos diputados y diputadas para que sea más fácil de comprender, pero lo explicamos esto, nos encontramos una manera fácil de poder explicar esto, así. Bueno, después el Poder Ejecutivo, que es el jefe o jefe de gobierno, esto antes de cada título, ¿sí? Y después fíjense que decimos en este capítulo 1, abajo a la izquierda, la Constitución dice quiénes pueden ser, bueno, no puedo leer porque tengo acá, pero no importa. Avanzo. Este es uno de los primeros artículos, va a estar con estos colores raros, pero después no se los voy a mostrar así para que vean cómo fue la adaptación. Fíjense, el artículo 11 habla, la ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad. Nosotros lo que hicimos fue dividir en dos oraciones. En vez de decir promueve la remoción, trabaja para eliminar las barreras. En vez de hablar de obstáculos, hablamos de barreras. Lo que está en rojo se eliminó. En vez de hablar de un gerundio, pusimos que limitan la igualdad y la libertad de las personas. Y después también trabaja para eliminar las barreras que impiden participar en vez de la efectiva participación, que es una redacción más directa. Bueno, esto van a tener que ver cada uno, no es la idea, pero mostrarles cómo se trabajaba. Y lo que yo les quería decir, fíjense que después de barrera, en el artículo de abajo 11 hay como lo que se llama corte de línea, como un enter, voy abajo. Todo eso tiene un sentido de ser. Se supone que tiene que haber una idea en cada línea, ¿no? La ciudad trabaja para eliminar las barreras, abajo, que limitan la igualdad. O sea, es toda la misma idea, pero cada espacio es como, significa como un signo de puntuación, debería ser. Hasta ahí lee la persona. Después va abajo. No sé si soy clara, pero es la forma que tengo para mostrarles. Fíjense esta. La ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisoras y medios de comunicación sin exclusiones ni discriminación alguna. Como les decía, estos son términos hasta difíciles de pronunciar, por eso se reemplazan de esta manera. Voy a avanzar un poquito más, así les muestro más. Fíjense este artículo 10 que empieza, rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, tucu, 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 tucu. ¿Quién está rigiendo? Esto, hasta desde la propia técnica legislativa, sería más correcto redactarlo de otra manera. Entonces, ¿cómo lo adaptamos? En la ciudad valen las siguientes reglas y enumeramos con viñetas los derechos, las leyes, los acuerdos. Derechos, declaraciones y garantías estaba explicado más arriba, por eso no lo copié. Y abajo se hacen en otras 3 oraciones, se explica la información, ¿sí? Fíjense acá el artículo 20, se garantiza el derecho a la salud integral que esté directamente vinculada a Tucutucu. ¿Cómo hicimos? La ciudad protege el derecho a la salud de todas las personas. El derecho a la salud incluye las necesidades de... Y se utilizaron viñetas. Esto se utiliza mucho y es muy recomendado en la lectura fácil porque facilita la comprensión. No se recomienda la enumeración, poner 1, 2 y 3, salvo que en el texto predictivo, en el texto que está arriba, yo indique que va a haber tantos pasos o quiera... establecer un orden secuencial. Pero la viñeta ayuda mucho a la comprensión, hasta 2 niveles, si vamos a hacer, se puede utilizar. Pero bueno, es para mostrarles esto. Fíjense acá, explicarles simplemente cómo tratamos de explicar lo que es la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Eran artículos difíciles, a veces nos costaba un montón tratar de traducir, de adaptarlo a un lenguaje sencillo, mejor dicho, a una lectura fácil o a un contenido más claro. Me interesa mostrarlo porque yo estoy estudiando y tuve que dar una clase práctica en el secundario y tenía que explicar el habeas corpus. Fíjense que el artículo original lo que dice, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera de la libertad, y lo explicamos de esta manera, es mucho más fácil. Todas las personas pueden iniciar un juicio de habeas corpus cuando tucu, 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 el número, el tucu, tucu serían las viñetas.
un juicio de habeas corpus puede ser pedido y abajo damos la información. Y a la derecha ustedes ven que se ve glosado lo que significa habeas corpus. Siempre se pone la glosa a la derecha, porque la idea es que la persona primero lea el texto y después vaya a la definición. Acá, como les decía, en vez de hacer glosa, lo que hicimos es explicar lo que es referéndum obligatorio y vinculante en el texto del artículo, porque como les dije al principio, está bueno no llenar de glosas, porque también dificulta un poco la comprensión, ¿sí? Acá, al modo de decir que en determinados casos hasta dimos ejemplos dentro de la norma para que sea más fácil de entender. En este caso dijimos los diputados y diputadas no pueden, bueno. Este es otro que, como tuvimos, al hablar del Poder Judicial de la Ciudad, nos apoyamos en un cuadro para que sea más fácil. Estos son, por ahí si ven algo fuera de cuadro es porque yo saqué una foto para mostrarle el diseño, imposible que yo pueda reproducir el diseño, pero bueno, explicamos el Tribunal Superior, los tribunales, el Ministerio Público Fiscal, cómo está formado el Poder Judicial de la Ciudad. Además de las viñetas, agregamos como apoyo un cuadro. Acá, bueno, tampoco voy a explicar, pero fíjense que el Consejo de la Magistratura, ¿cómo se eligen los miembros del Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes eligen los 3 diputados? Bueno, apoyen la ilustración, esto les queda por las dudas, si a alguien le interesa. Fíjense, el artículo 81 habla con el voto de la mayoría absoluta total de sus miembros y empieza a enumerar las funciones. Este artículo se refiere a la competencia que tiene la legislatura. ¿Qué puede hacer la legislatura? Lo dice en el 80, habla de la legislatura. El artículo 81 ni me está enumerando quién lo puede hacer. Esto hasta sería incompleto desde el punto de vista de técnica legislativa, porque cada artículo debería ser autónomo. Pero nosotros, ¿cómo lo mejoramos? La legislatura necesita el voto positivo de más de la mitad de los diputados y diputadas y empezamos a enumerar toda la información, ¿sí? En artículos que tienen muchísimos incisos, por ejemplo, el artículo 80 tiene 27 incisos, y también, en vez de poner todos juntos, tratamos de reagrupar la información para que quede más claro. Fíjense este otro que dice, con la mayoría de los 2/3 del total de sus miembros, y empieza a enumerar qué puede hacer la legislatura, que también no dice quién lo puede hacer. Yo tenía como una ayuda a memoria, porque, insisto, no soy abogada, de decir quién hace, qué hace, cuándo, dónde, quién hace, qué hace antes de cada vez que teníamos que adaptar un texto, un artículo. Y acá lo adaptamos y nos apoyamos en una ilustración para que quede más claro. La legislatura necesita el voto positivo de 2 de cada 3 diputados o diputadas para aprobar tucu y enumerar. Esto para mostrarle que también, para explicar los porcentajes, saqué, no está unido al artículo, pero para mostrarles cómo explicábamos, teníamos de apoyo algunas ilustraciones para explicar los porcentajes, porque son difíciles de explicar. En general, todas las ilustraciones deberían estar cerca del artículo y decir lo mismo que dice el artículo, por supuesto, no agregar más información. Acá utilizamos el mapa del Mercosur para explicar el Mercosur. Insisto, la ilustración siempre tiene que estar cerca del artículo, no puede ser ni más ni menos, no tiene que tener muchas. Hay directrices para hacer las ilustraciones. No puede tener más información, ni tampoco mucho detalle que disperse al lector. Acá tratamos de explicar lo que eran las comunas. Había más información, pero bueno, solo copié esto. El puerto, esto estaba cerca del artículo que hablaba del puerto. La ilustración es importante, tiene que servir de apoyo, debe ser completa, no mantener siempre el mismo estilo. Y después pasó a la validación del texto, que es a ponerlo a prueba por los usuarios. Ahí está la norma experimental que dice abajo, una se descarga en todos lados, está accesible, si no se las puede mandar, de cómo son los protocolos de validación. Yo no participé en esta parte, estaba todo coordinado por la Fundación Visibilia, pero sí participé cuando yo me capacité en una prueba con la lectura, con la validación, y es muy interesante porque a veces lo que uno considera que puede llamar la atención, lo que no se entiende, te sorprende porque es otro el término que no se entiende, pero es muy rico, es lo más interesante para mí de todo el proceso de adaptación, ¿sí? Y es lo más valioso. En la validación de la Constitución participaron personas con discapacidad intelectual, con diferentes capacidades cognitivas y con dificultades en la comprensión
lectora. No sé si voy bien, me voy a apurar un poco. Bueno, estas son pautas que no tienen sentido. Acá hay algunas pautas de diseño, que ahí puse una referencia de un manual, si alguno quiere de alguna manera profundizar. La alineación siempre a la izquierda, las páginas saben que siempre tienen que estar en el mismo lugar. El cierre de página tiene que terminar con una leyenda que no puedo poner toda la información en esta página, tengo que aplicar que sigo a la próxima. Bueno, lo que les había dicho, que funciona como signo ortográfico, el corte de línea. Estas son los tipos de letras que se recomiendan, los tamaños, y usar negrita para resaltar, no usar subrayado. Nosotros trabajamos, esto es un trabajo interno, es una tabla de referencias, porque el que se recomienda mucho, si ustedes quieren trabajar con esto, tener esto para organizar la información, porque la Constitución era muy larga y a veces no sabíamos cómo habíamos reemplazado. Entonces, cada vez que decía la ciudad promueve, nosotros reemplazábamos por la ciudad trabaja para, la ciudad desarrolla prácticas para, la ciudad trabaja para, la ciudad asume. Entonces, esto es muy útil para el trabajo interno, ¿no? Además, después, si vemos que algo no estaba bien o que no era entendido, no fue validado, era más fácil reemplazar si todo tenía el mismo texto. Bueno, acá para mostrarles, yo sé que ASDRA acá tenía una página accesible, pero me gustaba mostrarle, con esto terminé lo de la Constitución, todavía no está publicada, por eso no se las comparto, pero sí les voy a compartir, ahora les voy a decir con Marina, otra publicación en lectura fácil que contempla las normas de sobrecapacidad, que incluye los artículos del Código Civil, la Ley de Salud Mental y la Convención, que por si les interesa el tema, se los comparto, se los dejo. Siguiendo con accesibilidad y terminando, porque me parece que no sé si estoy bien, este es el sitio que les mostré de Inclusión Internacional, que es una organización internacional, por supuesto, que tiene ahí les pongo el link abajo, pero lo interesante que cómo tienen esto, porque ellos lo que hacen es validar con las propias familias la accesibilidad, que es como, no sé si fue claro lo que quise interpretar de que tanto la lectura fácil siempre tiene en cuenta al destinatario de la información, y para poder hablar de lectura fácil necesitamos que esto esté validado por el destinatario, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Van a compartir este material? Sí, no sé si quién me está Muchas hablando, gracias. pero sí, el Sí. PowerPoint y otras cosas que les separé para que puedan ver, sí. Bueno, y siguiendo un poco del concepto, entonces, la convención me habla del lenguaje sencillo, nosotros conocemos el lenguaje claro y la lectura fácil, son dos maneras de acceder, de facilitar el acceso a la información. El lenguaje sencillo muchas veces se identifica con lenguaje claro, algunos discuten si es lenguaje claro o no es lenguaje claro. La convención, en una de las directrices, dijo que el lenguaje sencillo es el que se lee que se entiende la primera vez que se lee. Puede ser incluir al lenguaje claro, esto los dejo. Para mí, el lenguaje sencillo es más amplio y dentro del lenguaje sencillo puede haber cualquier tipo de comunicación clara que tenga en cuenta el destinatario de la información y que facilite el acceso a la información. Fíjense, para mostrar un ejemplo de cómo se entiende esto, esto es una sentencia, no veo si es de Villa María, porque me tapo yo misma así, de Villa María, donde acá en realidad se le está restringiendo la capacidad plena a una persona y se le está hablando, bien que dice de los papeles tuyos y de tus cosas más importantes se va a encargar tu papá, pero siempre te va a preguntar qué es lo que vos querés, vimos que el lugar donde estás viviendo está bien para vos, porque en la casa se hace difícil atenderte bien. Esto que está en celeste es lo que en el texto de la sentencia le habla a la persona. Pero en el punto 14 que yo muestro arriba es lo que escribe el juez y le dice cuál es el fundamento que toma el juez para hablarle en lo que él dice el formato de lectura fácil. Porque tiene en cuenta la convención, tiene en cuenta las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades, tiene en cuenta las reglas de Brasilia, tiene en cuenta otras normas. Entonces, acá el juez dice, voy a hablarte en lectura fácil. Estrictamente es lectura fácil, no es lectura fácil, y por ahí no cumple todas las pautas de maquetación. Es lenguaje claro y por ahí si decimos estrictamente el lenguaje claro, tal vez debería tener toda la sentencia en lenguaje claro. Pero puede ser un lenguaje sencillo porque la persona que lo ve la primera vez lo entiende. Y por otra parte,
particularmente me parece que lo más valioso de esto es que se le está hablando en primera persona o directamente a una persona que antes no se le hablaba en la sentencia. Y esto es lo más valioso y rescato esta sentencia. Acá hay otra. Fíjese, este juez interpreta que va a traducir lo que significa esta sentencia también en un formato de lectura fácil. Y le explica acá, al contrario, lo que le está diciendo es que cesa su restricción. Le dice, no veo necesario sostener las restricciones que se impusieron en el año tal, ¿sí? Y se basa en esto. El juez dice que aplica lectura fácil. Por ahí estrictamente, no sé si es lectura fácil, pero de acuerdo a lo que yo venía diciendo antes, porque me pueden decir, bueno, le falta el diseño, le falta la validación, pero en realidad le está hablando una persona que si lo lee y lo entiende, podemos decir, está en lenguaje sencillo, está en lectura fácil. No sé si los estoy confundiendo más, pero mi idea acá es que no, que se rescate la adaptación que está haciendo este juez para hablarle al destinatario de la información, que lo tiene en cuenta, que se vuelve empático, y le está hablando directamente a esa persona. Acá, bueno, otro mensaje a Josefina, le habla directamente, somos Jorge, y le explica lo que dice la sentencia. Acá no dice en qué está hablando, si es lectura fácil o lenguaje claro, simplemente le está hablando directamente al destinatario de la información. Le está explicando nada más y nada menos que cuál va a ser, cuáles son los derechos que va a poder ejercer y no de ahora en más. O sea, es fundamental tener en cuenta esto. Bueno, esto que ya lo deben conocer, qué se puede hacer y qué no se puede, no es que se pueda hacer, sino esto lo saqué de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuáles son los términos que se pueden hablar de forma correcta y cuáles se pueden hablar de forma incorrecta, o sea que no está recomendado utilizar, no se habla ni de personas con capacidades diferentes, ni capacidades especiales, porque en realidad no es que pueden volar, ni, bueno, cieguitos, sordita, ni toda esa, ya lo deben saber, tampoco no solo respecto a las discapacidades, sino en cuanto a las enfermedades, es decir, padece, sufre, o una persona que padece síndrome de Down, no sabemos si padece, ¿por qué decimos le damos una connotación negativa? Esa sería la explicación. Y por último, bueno, ya sabemos que tampoco es un paciente, porque un paciente parece, el modelo médico, el paciente lo que tenía que hacer era rehabilitarse para integrarse y formar parte de lo que es la sociedad, ¿sí? Y esto con el modelo social de discapacidad cambió. Y por último, bueno, traté de diseñar esto, que me parece importante tener en cuenta. Fíjense, una persona, un niño en silla de ruedas, le dice, ¿puedes sacar la nieve de la rampa, por favor? Y el que está sacando le dice, termino de sacar la nieve y sigo con la rampa. Hay muchos alumnos que quieren usar la escalera para entrar. Si sacas la nieve de la rampa, todos podemos entrar. Y esta es como la idea final, o lo que quiero transmitir, es que desde el diseño universal o el acceso, la accesibilidad, lo que beneficia, creemos, a una sola persona, nos beneficia a todos, ¿sí? Bueno, creo que estoy, así que dejo de compartir, creo que estoy bien con el tiempo. Estamos bien, estamos bien. ver. Bueno, tenemos unos pocos minutitos para Dejé de preguntas, así sí, que no sé yo acá si, estoy viendo muchas palabras de agradecimiento. Acá hay una pregunta que dice Nati, para vos. En tu trabajo, ¿tenés comunicación con organizaciones de apoyo de las personas con discapacidad cognitiva? no, yo en mi trabajo la fundación, sí, ellos se dedican, en lo que hago en el SAIG, no trabajo con lectura fácil, no, en el SAIG no. Sí, en la fundación que trabajan ahí, ellos son especialistas y yo estoy como una contratada de la fundación y trabajo para ellos, pero ellos sí. En el SAIG hay otra área que se dedica, pero no estoy yo haciendo ahí. No sé si contesté la pregunta. Bueno, asumo que sí. Era una pregunta de Valeria, así que nos enteraremos por el chat si está respondida la pregunta. Sí, dicen que sí. Bueno, Así que bueno, por ahora tenemos esa pregunta, estamos en horario, muchas palabras. Acá Guadalupe acaba de consultar en el chat. ¿Todas las sentencias que tengan que ver con discapacidad tienen la obligación de hacerse en lenguaje sencillo? en realidad lo que establece de hacerse en lenguaje sencillo, perdón, la obligación legal es para las normas jurídicas, en lenguaje claro. Lo que dice la convención es que
podés interpretar que si el destinatario de la información, sí, no hay una norma específica, pero podés decir que el destinatario de la información debería comprender lo que le están regulando. No todo el texto, pero por ahí se podría redactar una parte para que entienda la persona a quien va destinada la información. Muchas veces lo que se hace es decirle que se le explican al abogado o al representante y explican. No sé si hay alguna acordada en particular que diga eso, creo que no. Pero puedes pedir, se puede interpretar que sí. Bueno, perfecto. Bueno, Nati, sí, Bueno, ¿qué? nada. No, ¿qué ibas a decir? ¿También? Justo te interrumpí. Que les voy a compartir esa publicación si les interesa, en lectura fácil te la mando, y el PowerPoint si les interesa, y después cuando esté la Constitución me interesa que lo miren, a ver si bueno, realmente me parece que está bueno, porque es importante, y no solo favorece, o digamos, nosotros piensen las personas con discapacidad, realmente yo saqué mucha información para los alumnos de la secundaria, de entender institutos jurídicos que no se entienden. Yo tuve que dar una clase sobre sistema de coparticipación federal de impuestos, qué eran los impuestos internos, qué eran los impuestos directos, indirectos, saqué de ese trabajo. Es muy... fíjense todos los beneficios que puede dar la adaptación de este texto. Así que nada, eso quería que tengan en cuenta. Y bueno, muchas gracias por la atención y espero haber sido clara y no haber ido muy rápido. Clarísimo, igual como todos los Clarísimo, temas de muy estas bueno. conferencias, una hora nos queda corta. Así Bueno, que bueno, Sí. esperemos volver a tener estos encuentros en breve. Bueno, nuevamente muchas gracias, Nati, por tu tiempo, por contarnos la experiencia, por iluminarnos con este conocimiento. Y bueno, al resto los esperamos en la próxima clase, la semana que viene, que ya estamos llegando al final, quedan poquitas, pero ya estamos. En cuanto Nati haga llegar el material, a través de Giselle se los haremos llegar también a ustedes. bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a Chao, todos. chao. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau.